Hola, bendiciones, saludos desde Venezuela. Sean bienvenidos a nuestro podcast Solo Confía en Dios. Somos sus hermanos en Cristo, Félix Quijada y Jaciel Carrillo, y estaremos compartiendo con ustedes una historia la cual ha sido de inspiración para muchos jóvenes, tanto para ti como para nosotros, y está ubicada en Primera de Samuel. Agradecido, hermano Félix. Agradecido a todos los oyentes que nos estén escuchando estos momentos en nuestro podcast movie. Queremos transmitir este mensaje para que llegue a muchas personas, y esto será un momento como uno puede confiar en Dios en los momentos difíciles. Cuando una persona tiene propósito, tiene llamado, sueño por medio de Dios, nunca es tarde para cumplirlo. Y también puedo decirle que Dios nunca se tarda en su promesa. Llega su tiempo y lo cumple. Así es, Dios siempre cumple sus propósitos en cada uno de nosotros. Cuando abrimos nuestro corazón y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor, por medio de su palabra, nos hace entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que todo se haga conforme a su voluntad. Y es acá donde vemos, según las Escrituras, cómo este hombre, este gigante llamado Goliat de Gat, era un filisteo, un paladín, que tenía una descripción la cual, al ser mencionada, era motivo de intimidación para el pueblo de Israel, ya que él se paró dando voces, desafiando a los escuadrones de Israel, diciendo que le dieran un hombre para pelear. Y así mismo, hermano, y muchos se preguntarán, ¿cuánto mide Goliat? ¿Cuánto midía ese gigante que uno está hablando ahorita? Y por medio de la Escritura, en 1 Samuel 17, versículo 4, dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, y el cual se llamaba Goliat, lo que dice mi hermano Félix, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Imagina, 6 codos y un palmo. Era un gigante. Y David era un jovencito que ese jovencito, o sea, para enfrentarse a ese gigante, tenía que ver una confianza en Dios. ¿Cómo uno puede confiar en Dios, hermano Félix, si uno no lo puede ver? Porque David, siendo joven, sin ver a Dios, ¿cómo podía tener esa fe y esa confianza que le podía ganar? Porque si vamos a hablar de la lógica, David tenía todo para perderlo. Pero para Dios ve las cosas ilógico a lo lógico. Claro que sí, a nuestra óptica como hombres, pudiéramos decirlo que sí, pero sabemos que Dios siempre hace cosas que nosotros ni nos imaginamos, porque así opera nuestro Dios, así es Dios. Entonces, con respecto a lo que me preguntas, si David vio a Dios o lo conocía, la Biblia nos enseña y nos demuestra que David venía de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Cuando Saúl estaba siendo atormentado por ese espíritu malo de parte de Jehová, mandan a buscar a alguien
que supiese tocar bien el arpa. Y es allí donde se dan referencias de un joven hijo de Isaí. Este es David. Entonces David no solo tocaba el arpa, sino que lo hacía bien. Y no era cualquier hombre, era alguien con el cual Dios estaba. Entonces cuando David tocaba el arpa, dice la escritura que Saúl tenía alivio y se sentía bien. Entonces eso nos demuestra que David era un hombre inspirado por Dios para ministrar. David era un instrumento en las manos de Dios. Y es tanto así que Dios lo usa para vencer a ese gigante. No con las vestiduras de Saúl, porque dice que Saúl lo vistió con sus ropas. Y David dijo que él no podía pelear con eso. Él peleó con lo que tenía. Con eso fue con lo que David venció a Goliat el gigante. Claro que sí, a nuestra óptica como hombres, pudiéramos decirlo, que sí. Pero sabemos que Dios siempre hace cosas que nosotros ni nos imaginamos, porque así opera nuestro Dios, así es Dios. Entonces, con respecto a lo que me preguntas, si David vio a Dios o lo conocía, la Biblia nos enseña y nos demuestra que David venía de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Cuando Saúl estaba siendo atormentado por ese espíritu malo de parte de Jehová, mandan a buscar a alguien que supiese tocar bien el arpa. Y es allí donde se dan referencias de un joven hijo de Isaí. Este es David. Entonces David no solo tocaba el arpa, sino que lo hacía bien. Y no era cualquier hombre, era alguien con el cual Dios estaba. Entonces cuando David tocaba el arpa, dice la escritura que Saúl tenía alivio y se sentía bien. Entonces eso nos demuestra que David era un hombre inspirado por Dios para ministrar. David era un instrumento en las manos de Dios. Y es tanto así que Dios lo usa para vencer a ese gigante. No con las vestiduras de Saúl, porque dice que Saúl lo vistió con sus ropas. Y David dijo que él no podía pelear con eso. Él peleó con lo que tenía. Con eso fue con lo que David venció a Goliat el gigante. Si te pones a leer la historia de David, hermano, que es demasiado interesante. Antes que David se enfrentara a Goliat, antes David fuera rey de Israel, Dios lo llamó. Dios lo llamó para que cumpliera un propósito aquí en la tierra. Porque si te pones a leer el 1 Samuel 16, versículo 13, dice así: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Si te pones a leer esa parte, mucho antes que pasara su historia, su propósito, su misión aquí en la tierra, Dios lo llama, Dios lo unge primero para que cumpliese ese propósito que Dios tenía sobre él aquí en la tierra. Y un tema que es muy interesante, que muchas personas lo tienen como confundida. En una cosa es llamado de Dios y una cosa es propósito de Dios, que son dos
que son dos temas casi lo mismo, pero son muy diferentes. Porque el llamado de Dios es cuando una persona cumple un rol, un ministerio que Dios lo llama para que lo ejerza, y Dios se glorifique por medio de ese ministerio. Y una de las cosas es ungido de Dios, propósito de Dios, es que esa persona va a cumplir, que Dios se va a encargar donde Dios lo sacó, y se cumpla una historia a nivel mundial. Lo que pasó David es una historia muy reconocida a nivel mundial, y de muchas iglesias sabemos cómo fue esa historia de David y Goliat, porque el propósito de David fue enfrentar a Goliat. Es muy interesante. Ese era su propósito aquí en la tierra. Por la fe que tuvo y también confianza en Dios, cumplió su propósito aquí en la tierra. Eso es lo que no entienden muchas personas de esas dos diferencias: los llamados de Dios y los ungidos de Dios. Así es, y ya para terminar quería expresar que muchas veces se trata de que son los jóvenes los que tienen problemas, son los jóvenes los que necesitan, son los jóvenes los que cada día necesitan acercarse, y creo que no es solamente el joven, sino todos necesitamos cada día de Dios. Que Dios esté con nosotros, que nosotros cuando nos sintamos bombardeados podamos vivir confiados en la palabra de Dios, que Cristo venció, que Cristo es Rey vencedor. Él venció la muerte, Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino sino Cristo Jesús. Y que también por medio de Él nosotros somos reconciliados con Dios, porque Él es mediador entre Dios y nosotros los hombres. Entonces son cosas que uno debe leerlas, y uno debe analizarlas, y uno debe también vivirlas. ¿Sí? No estoy queriendo decir con esto de que el Goliat sea tu vecino, el Goliat sea tu compañero de clases o sea tu compañero de trabajo, sino pongámoslo desde este punto de vista. Ese Goliat en este tiempo son los pensamientos, los malos pensamientos que muchas veces se levantan. Entonces, cuando leemos la palabra, cuando estamos llenos de Dios, vamos a tener la fortaleza para enfrentarnos con esas cosas. Y enfrentarlos no es que vamos a debatir con ellos, con nuestros pensamientos, ni nada por el estilo. Solamente confiar en la palabra de Dios y creer que en Cristo tenemos la victoria. Solamente eso es aprender, es dejar que el Señor haga en nuestras vidas y nos dirija con su Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es muy importante ese punto de vista que tú estás dejando, mi hermano, para que nuestros oyentes sepan lo que estamos hablando de este tema de la historia de David y Goliat. Aquí vamos a dejar nuestras páginas de nuestro podcast. Hoy fue podcast de película, y así vamos a seguir continuando en los próximos podcasts, para que nuestros oyentes entiendan cada historia relacionada por medio de la Biblia. Nos puede seguir en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de WhatsApp, en TikTok y en Instagram.
Solo confía en Dios. Síguenos en nuestra página y dale me gusta. Y compártelo a alguno de sus amistades, amigos, para que se difunda la palabra de Dios a nivel mundial. Porque ya estamos en tiempos finales en esta vida. Así es. Así que muchas gracias. Nos despedimos de ustedes. Dios les bendiga. Cristo les ama.